Iniciemos hablando del proyecto de investigación. Lo primero que vamos a hablar es de la presentación. Algunos me han presentado las dudas de qué es esa parte de la presentación del proyecto. Bueno, dice que en el punto 4 deben realizar una presentación del proyecto y deben tomar en cuenta estos aspectos: el problema que se analiza en el proyecto, la obtención de los datos, dificultades y oportunidades para obtener dichos datos, organización de los datos, cuadros y gráficos utilizados, conceptos estadísticos utilizados, interpretación de los resultados obtenidos. La idea es que ustedes hagan esta sección escrita en prosa y con una extensión no menor a una página y no mayor a 2, o sea, entre 1 y 2 páginas. Estamos hablando de una introducción en realidad, donde hable esos 5 tópicos enumerados como A, B, C, D, E. La introducción, la idea es que ustedes hablen del problema que se está investigando, que evidentemente es una investigación acerca del rendimiento académico. Entonces tienen que hablar acerca de ese tipo de investigaciones, porque es importante investigar sobre el rendimiento académico. Después, la obtención de datos. Ustedes explicarían cómo se debería hacer una escogencia de datos, pero aclararían que en este caso, por la pandemia, la cátedra fue la que les dio los datos, ¿verdad? Se habla de la organización de los datos, de que se va a trabajar en cuadros y después gráficos. Ustedes hacen una mención de eso. Y también de algunos conceptos estadísticos que ustedes van a utilizar, ¿verdad? Tal vez pueden mencionar sobre las medidas de tendencia central que se van a utilizar, sobre las medidas de variabilidad. También pueden mencionar sobre la correlación y regresión, sobre los temas que se van a estudiar. Y la interpretación de los resultados, ustedes pueden mencionar que tal vez esa interpretación nos va a ayudar tal vez para tomar algunas decisiones respecto del rendimiento de los estudiantes y ver en qué podemos mejorar. Entonces, no sé si hay alguna duda de la introducción, de la presentación del proyecto como tal. Igual, recuerden levantar la mano. ¿Está claro entonces? Analicet nos hace una consulta. Hola, profe, buenas noches. Profe, ¿me escucha bien ahí? Es que está lloviendo mucho por acá. Sí, claro, se escucha. Perfecto. Mi duda es con respecto a los conceptos estadísticos. Yo, bueno, hablé de algunos conceptos, en algunos utilicé citas del libro, digamos, para definirlos con mayor propiedad, pero es que son muchos como para hacerlo todo con cita, pues entonces se me van las 2 páginas en algo que tal vez no sea tan necesario, pero quería corroborarlo. ¿Puedo nada más mencionar algunos? Por ejemplo, los de la tendencia central, yo nada más los mencioné. ¿O requieren cita? No hay problema, puede mencionarlos. Por eso mismo que usted indica, porque es una introducción de entre 1 y 2 páginas, entonces no se nos va a hacer muy extenso, ¿verdad? Entonces tal vez mencionar algunos. Buenísimo, muchas gracias. Con gusto. Profe, disculpe, aprovechando ahorita que la compañera hizo la pregunta, es que a mí no me sale la opción de levantar la mano en este momento. Entonces, cualquier cosa, si no, podría, en el momento de como que haya un espacio, preguntarle igual. Claro, no hay problema. Ok, gracias. Ok, entonces seguimos, ya ahí hablamos un poco sobre la presentación o la introducción, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de los elementos básicos que tienen que investigar o que tienen que establecer. Dice que establezca los elementos estadísticos del proyecto del análisis estadístico. Indique claramente la población, ¿verdad? La unidad estadística. Identifique las variables, clasifíquelas estadísticamente. Dice que es importante indicar en esta sección la situación geográfica de las unidades didácticas, así como referirse a las edades y niveles escolares a los que pertenecen. Bueno, esta parte que acabo de mencionar no va a ser posible porque la cátedra nos dio los datos, no sabemos la situación geográfica, no sabemos sus edades, probablemente son ficticios, ¿verdad? Entonces sí podemos hablar de la población, que son estudiantes, de la unidad, que es el estudiante,
Y las variables en estudio hay varias, ¿verdad? Estamos hablando de que vamos a investigar el rendimiento, por ahí habla del sexo, materias, entonces hay varias variables. En este caso, yo les menciono que para definir las variables pueden hacer y clasificarlas. Sería la idea, definirlas estadísticamente, clasificarlas estadísticamente. Hagan como una tablita como esta que les presento. Ponen la variable, por ejemplo, sexo, y el tipo de variable, cualitativo. Y así van definiendo las demás variables de todo el estudio. Todo lo que se va a estudiar, ¿verdad? Ya sean notas, ya sea materias, la clasifican como variables y dan, ¿verdad?, la clasificación del tipo de variable que es cualitativa o cuantitativa. ¿Dudas por acá? Buenas noches, profe. En esa parte no, no hace falta incluir las observaciones, ¿verdad? Como habíamos hecho en la parte de la tarea. Si usted lo quiere poner, genial. Ok, no habría problema. No habría problema. Gracias. Con gusto. Gracias. ¿Algo más? Cinia nos tiene una consulta. Sí, buenas noches, profesor y compañeros. Yo tengo una consulta, ¿me escuchan? Claro, la escuchamos. Profe, es que ha surgido la duda en algunos estudiantes sobre, vamos a trabajar tomando solamente, digamos, en este caso son con los estudiantes que ustedes nos dan ahí de la base de datos, que dice que es de unos institutos o instituciones de Cartago, o se debe tomar en cuenta, por ejemplo, para eso del sexo, de la edad y eso, lo que vimos en la primera tarea sobre las estudiantes de la profesora Ana Lorena. Es que una compañera me dijo que ella estaba segura que era de eso, de doña Ana Lorena. Yo le dije, no, me parece que es. Entonces, usted nos puede, en este caso, explicar un poquito ahí, por favor, gracias. Claro, usted el proyecto no me lo asocie con esa primera tarea, no tiene nada que ver con esa tarea. Entonces, vea la información que se le presenta, si dice que es de un colegio de Cartago, entonces cuando usted define la población, usted va a decir, son los estudiantes de tal colegio de Cartago. No hay relación con ese caso de la profesora que vimos para la primera tarea. Analicet. Profe, nuevamente yo. En ese caso, ¿hay algún mínimo de variables para la tarea? Porque puede que a alguien se le ocurra alguna más, o todos nos tienen que quedar igual. ¿Cómo hacemos en ese caso? ¿O se atiende más bien en la rúbrica por mínimos? Las variables del estudio, todos deberían tener las mismas, porque el estudio es el mismo y solo esas variables tienen el proyecto, o sea, el trabajo que están haciendo tiene las variables bien establecidas. O sea, no hay un mínimo ni un máximo, disculpe la redundancia, son las que son. Ok, perfecto, gracias. Melanie. Profe, sí, yo de nuevo. Es que se me olvidó preguntarle. Eso de las edades, ¿cómo hace uno? Es que son chicos de séptimo. Pero, digamos, yo podría indicar como tienen 13 años o es que no sé, digamos, si es un colegio nocturno, si hay gente de todas las edades en ese grado o si es un colegio diurno. ¿Qué puede hacer uno en ese caso? Antes mencioné que esta parte usted la va a omitir porque usted no tiene la información, no puede referirse a las edades, no puede referirse a la situación geográfica, solo defina las variables. Ah, bueno, gracias. Con gusto. Ok, por ahí tengo la mano levantada de Cinia. ¿Todavía tiene alguna duda? No, profe, fue que dejé la mano alzada, disculpen. Ok, gracias. Ok, entonces estamos ya ahí con esta parte. Veo que no hay más dudas, continuemos entonces. Vamos a hablar del cuadro 1 que deben de elaborar, que es un cuadro donde tienen que ordenar todas las notas que les dan en la base de datos, ordenarlas en estos 3 rangos. Yo les
redefiní esto porque el documento tiene algunos errorcillos ahí porque hay valores que no se pueden considerar en ninguna de las clases o en ninguno de los rangos. Entonces se los redefiní, incluso se los puse en las observaciones o apoyos para el proyecto, en la parte de foros. Vamos a hablar de un rendimiento alto si la nota está de 86,5 a 100, incluyendo el 86,5. Vamos a hablar de un rendimiento medio si la nota está entre 65,5, perdón. Aquí se me fue un 6. 5. De 65,5 a 86,5, incluyendo solamente el 65,5. Y una nota de 1 a 65,5 sin incluir al 65,5 sería bajo. Ahora, eso se hace muy simple. La tablita, la idea de la tabla está ahí en el documento, ¿verdad? Digamos que voy a hacer un caso hipotético. Por aquí les presento unas notas, ahí les sale un poco cortadas, creo. Bueno, yo voy a hacer el ejercicio en este caso. Déjenme ver si ya salen bien bonitas, ahí están. Ok, voy a hacer el ejercicio para que vean lo fácil que es. Piensen que estos son, bueno, imagínense que tenemos solo estas notas de matemática. Entonces vamos a poner aquí matemática. Bueno, abreviemos, pongamos mate. Vamos a ver cuántas están de todas las notas en rendimiento alto primero, o sea de 86,5 en adelante. Las voy a marcar con un color. Altos serían estas que estoy marcando. Vean que las notas traen una H de hombre y una M de mujer. Entonces aquí tengo estas tres notas, son las únicas que están en rendimiento alto. Entonces colocaré en los totales absolutos, en alto colocaré 3. Ahora de esos 3 voy a fijarme cuántos son hombres y cuántas son mujeres. Entonces pueden ver que todas las que marqué son mujeres. Entonces son 3 mujeres, 0 hombres. ¿Ok? Voy después. Evidentemente ustedes esto lo tienen que hacer con mucho más datos. Incluso hay, con la ayuda de Excel, una opción de que Excel les clasifique los datos. Ustedes podrán ya después investigar esa parte. Profe, sí. una consulta, es que de hecho yo lo estaba clasificando en Excel, pero vieras que hay 2 datos que me quedan por fuera, el 65,44 y también el que me quedan como en el limbo y el 65,47. Eso me imagino que es porque usted usó los valores que le daban. Como los originales. Ajá, porque entonces están por fuera algunos valores. Nada más agarre esos valores que le faltaron y clasifíquelos tal vez manualmente usted. Diga si están en medio, en bajo o en alto. Nada más los mete ahí, los suma a esos que usted ya clasificó. No sé si... Ajá, profe, fue mucho lo que cambió. Sí, claro. Fue mucho lo que cambió porque, digamos, yo ahorita solo fueron 2 los que me quedaron por fuera. Curiosamente, los 2 son 65 un decimal, ¿me entiendes? Entonces, cuando hicieron este cambio es para que no quedara ninguno, ¿verdad? ¿Fue así? Sí, correcto. Pero sí, si lo hizo con lo que traía la guía del proyecto, le van a quedar unos cuantos, no sé cuántos. Sí le quedó mal, pero sí son poquitos los que le quedan ahí. Sí, como fuera. 2 fueron los que me quedaron. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias, profe. Ok, con gusto. Continúo con este ejercicio para que lo entendamos. Entonces voy con medio. Medio es de 65,5, incluyendo el 65,5 hasta 86,5. Aquí tenemos estos 3, ¿verdad? Ahí los marqué. Son 3 de rendimiento medio que están separados en 2 hombres y una mujer. 2 hombres, una mujer.
Y los que quedaron son de rendimiento bajo, que son, pueden ver que son 6 de rendimiento bajo, y esos 6 de rendimiento bajo, hombres son 4 y mujeres son 2. Hombres 4, mujeres 2. Algo así es lo que ustedes tienen que realizar. Ya casi les va a salir el 4 y el 2. Okay. Y para la parte relativa, vean que aquí yo tengo en total, serían 12 datos en total, ¿verdad? Tengo 12 notas en total. Para ustedes son, creo que 65, no estoy seguro. De esos 12 en total, ustedes van a tomar cada uno, para la parte relativa, cada uno de los totales. En este caso, van a tomar el 3 y lo van a dividir entre 12, que es el total. 3 entre 12 les va a dar 0,25. Van a dividir otra vez también el 3 entre 12 y les va a dar 0,25. Y van a tomar por último el 6, lo van a dividir también entre 12 y les va a dar 0,5. Así lo hice con matemática, así lo van a hacer con las demás materias, pero lo hice a pequeña escala. No sé si hay alguna duda. Vamos bien, entonces. Carla, díganos. Profe, no importa que uno le multiplique por 100 y lo ponga en porcentaje. No importa, recuerda que habíamos visto, creo que en la tutoría habíamos visto que lo podemos ver como porcentaje o como un número relativo, como en este caso, ¿verdad? Perfecto. ¿Algo más? Ok, continuamos. Vamos a hablar ahora de los gráficos. Resumí un poco la información, ¿verdad? que nos piden, pero básicamente el punto 7 es que utilizando el cuadro 1 vamos a construir un gráfico de barras comparativas de las variables materia y rendimiento. Entonces, yo les tomé el ejemplo que acabo de realizar, lo puse aquí, ¿verdad? Y de eso voy a hacer la gráfica, nada más de la materia de matemáticas, para que lo vean. Okay. Para esta parte, uno usa los totales absolutos, ¿verdad? Porque no estamos hablando de rendimiento, sexo y materia, sino solo de rendimiento y materia. Entonces, por eso, vean que lo marqué ahí con anaranjado, que usamos los totales absolutos. Y graficamos en la materia de matemáticas con 3 colores distintos, uno para alto, otro para medio y otro para abajo, y hacemos las 3 barras donde está el espacio de matemática, como lo pueden ver, ¿verdad? Incluso ustedes nada más buscan en el editor para donde van a cuando lo van a insertar, ahí les va a dar la opción de las barras comparativas, ¿verdad? No olviden enumerar el gráfico, ponerle un título delimitado al problema de investigación, ¿verdad? Gráfico de barras de los rendimientos por materia de los estudiantes de tal colegio, de tal lugar. Y colocar una fuente. Ahora, recuerden que en la primera tutoría vimos cómo lo propone el libro y cómo lo propone APA. Lo pueden hacer de las dos formas, siempre y cuando no me hagan una mezcla de las dos. Utilicen un solo formato. Formato libro o formato APA. ¿Dudas? Melanie. Profe, ¿verdad que cuando se trata de gráficos, en el título uno le coloca por lo general gráfico 1, gráfico 2, o también se puede usar figura? Figura 1, figura 2. Ok, bueno, recuerde que yo no soy especialista en la parte de APA, ¿verdad? Pero según el libro, es gráfico. Si no me equivoco, según APA, es figura, nada más, como tal.
Depende de cómo usted lo vaya a utilizar, como lo quiera usar, con APA o como el libro dice. Ah, ok. Profe, y en ese caso, bueno, usted ahí puso un ejemplo de ese gráfico, pero ahí está solo tomando en cuenta la materia, no si son hombres o mujeres. ¿Verdad que yo puedo hacerlo, en lugar de que diga matemática, colocar los rendimientos? Y aunque me queden menos barras, o sea, Ok. yo coloco el rendimiento a un lado y después una sola barra para hombres y mujeres. Bueno, 2 barras, más bien una para los hombres y una para las mujeres. Y las divido por las materias. No Ok, sé si me voy a entender. es que usted me está hablando del otro caso del punto 8, creo, porque aquí estoy solamente relacionando la materia con el rendimiento. Sí, tiene toda la razón, profe. Más bien disculpe. Sí, ya casi vamos a eso. Carla, Profe, mi pregunta es, yo le pongo título figura 1 y le pongo gráfico de barra taca, pero dentro del gráfico también yo le pongo otro título, más específico. no. El título que usted debe usar es un solo título. Si El lo hace que va dentro del abajo de gráfico, figura. puede hacerlo dentro del gráfico, no hay problema, pero no me ponga otro título acá y un título en el gráfico. Es solo un título. Ok. Lo puede hacer arriba o lo puede hacer dentro del gráfico, ya que el mismo gráfico inserta el título. No hay Ajá. problema con eso. Pero entonces en ese caso estarías usando el formato del libro, eso sí. Pero entonces mejor solo uno. Es que yo creo que por eso fue que tuve algo malo en una de las tareas. Entonces por eso le preguntaba. Sí, no es mejor uno, es que tiene que ser uno para que sea formal, ¿verdad? Ok, está bien, gracias. Ok. ¿Algo más? Continuamos entonces con el otro caso. Ok. Profe, una consulta, digamos, por ejemplo, el orden consecutivo es que yo pongo cuadro 1 y después, si tengo el otro cuadro, le pongo cuadro 2, pero cuando hay gráficos de por medio, entonces le pongo, digamos, no importa, los cuadros son un consecutivo y los gráficos otro, ¿verdad? Correcto, a nivel Ah, ok, de lo que planea el libro, sí, plantea el libro, sí. ok, perfecto, muchas gracias. Sí, eso porque, bueno, en el pasado se trabajaba, vean que el libro ya está un poco desactualizado, se trabajaba un índice de cuadros, un índice de gráficos, y así es como lo propone Ajá, el libro. ok. Ok, sigamos con el otro caso de gráfico que tienen que hacer, que es uno que relacione materia, sexo y rendimiento. Entonces, con el mismo ejemplo que les estaba trabajando, que yo hice, voy a trabajar ahora con la parte que tiene los rendimientos alto, medio y bajo, y también la separación por sexo, ¿verdad? Ahora, entonces haría para matemáticas, porque solamente es barras comparativas, no dice que sea barras comparativas y compuestas, ¿verdad? Entonces solo es barras comparativas, entonces hago uno para mujeres en matemática y otro para hombres en matemática, y ahí pongo los rendimientos bajo, medio y alto en cada caso. Aquí no hay barra perdón, esa al otro lado, no hay barra de alto porque no hay ningún hombre con nivel alto aquí. No es que me la comí, es que no hay estudiantes con nivel alto. Por cierto, eso es una observación que se puede colocar ahí debajo de la fuente. Y así lo harían con las demás materias, en el mismo gráfico. ¿Dudas por acá? Analicet. Profe, ahí, bueno, yo lo hice así, matemáticas mujeres, matemáticas hombres, ciencias hombres, ¿verdad? Y así los fui adjuntando. Pero en lugar de poner las 3 barras, puse uno apilado, digamos, es una sola barra para el de matemáticas mujeres, una sola barra para el de matemáticas hombres, y en esa barra vienen los 3 colores. ¿Está mal eso? Es mejor que venga así. Es que en alguna parte del libro leí que porque quedan muchas barras, entonces que no es recomendable porque se ve poco entendible, que es mejor utilizar esos que se llaman como apilados, algo así es que se llama. Sí, en realidad lo que usted está mencionando es cierto, debería ser, en realidad se llama de barras comparativas, perdón, de barras compuestas. Eso debería ser lo correcto. Pero el libro
el trabajo nos pide que lo hagamos con comparativas. Ese es el dilema. O sea, lo correcto debería ser, para que no queden tantas barras, porque va a quedar grandísimo, es que lo hagamos con barras comparativas y con barras compuestas, una mezcla de las dos. Pero eso no se nos pide en el ejercicio. Si lo logra hacer, las dos cosas, barras comparativas y compuestas, genial. Pero si no, hágalo así. Ok, vamos a ver porque se me hizo un enredo. Entonces, lo ideal es que lo haga como está en la pantalla, aunque en la vida real sería mejor utilizar la forma en la que yo lo hice, pero usted me sugiere mejor cambiarlo y ponerlo como está en la pantalla. Es que tampoco lo que usted dice está correcto, porque, Okay. porque bueno, voy a tratar de hacerlo acá a ver si se visualiza. Okay. Porque la idea correcta es la siguiente, que usted, digamos, y disculpen que dibuje acá porque no soy muy bueno para dibujar en aquí, que usted haga para matemática, el rendimiento va alto, medio y bajo, y que parta el alto, ¿verdad? Este es el alto, este es el medio y este es el bajo, y parta eso en hombres y mujeres. Eso es hacerla comparativa y compuesta. Si lo logra hacer así, genial, se lo pongo re bueno, pero cuesta un poco. Entonces mejor como se lo estoy planteando yo, porque hacerlo en una sola barra para matemática mujeres, para matemática hombres, no estás haciendo barras comparativas, estás haciendo solo barras compuestas. Ok, perfecto. Entonces voy a intentar hacerlo así como usted me lo dibujó ahora. Muchas gracias, profe. Con gusto. Esta es la idea, sí, le sirve genial. Lisette, y después Roxana, y después Carla. Buenas noches, profe. Vea, para las 4 materias básicas hay que hacer un solo gráfico o, espera, a ver cómo lo explico. Digamos, hago un gráfico por cada materia o en un solo gráfico meto las 4. Mete las 4, o sea, más bien le quedarían 8 en este caso. En el caso de materia, sexo y rendimiento, haría 8 secciones por cada una, en un mismo gráfico. Metiendo, digamos, bajo, medio y alto de cada materia y hombre y mujer. Ajá. Ok, sí, está bien, gracias. Con gusto. Roxana. Buenas noches. Profe, es que usted nos está explicando ahí con barras horizontales, pero ¿verdad que para el caso de la tarea, por ser datos cuantitativos, yo debo utilizar barras verticales? No, señora, es por la serie de datos. La serie de datos, la serie que estamos usando es una serie cualitativa, son materias. Por eso son barras horizontales. Ok, muchas gracias, profe. Con gusto. Ahora, por ahí consultaron, también antes de darle la palabra a Carla, que cómo ordenábamos, por orden de tamaño, estas barras comparativas. Cuando son barras horizontales, se ordenan de la mayor barra de tamaño, de arriba hacia abajo, pero solo si son barras normales, simples. Si son comparativas, eso es imposible. Tendría que ponerme a medir una barra sobre la otra y pierdo tiempo en eso y no tiene mucho sentido. Entonces no hay que ordenar las barras de más grande a más pequeña porque son barras comparativas. Y otra observación, ya le doy la palabra a Carla, es que no hagan los cuadros, los gráficos pequeñitos, háganlo lo más grande posible, por lo que le mencioné, o por lo que mencionó Ana Lisset, porque si son muy pequeños, las barras y el entendimiento de la persona que va a leer es mínimo y probablemente imposible, aunque quepa en toda la página. Ahora, nunca dejen que un gráfico, que una tabla o que algo salga cortado de una página a otra. Siempre logren que queden en una misma página. Ahora sí, Carla. Profe, vieras que yo el gráfico lo hice similar, pero la posición de los nombres diferente a como usted dice que sería lo ideal. Usted puso
digamos, en estos ejemplos pone matemática a la izquierda y pone las 3 barras, alto, medio y bajo, de hombre y de mujer. Yo logré ponerlo a la izquierda, en la vertical, puse rendimiento alto, bajo y medio de hombre y de mujer. Y hacia la derecha salen las barras de hombre y de mujer, y esas barras van divididas en los 4 colores que son de las 4 materias. Y ahí yo puedo comparar que en los hombres la barra se ve más grande que la de la mujer en el de estudios sociales. Y ahí, no sé si estará bien. Queda la misma cantidad de barras. Tendría que quedarle... me quedan 6 barras. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo por rendimiento. Yo a la izquierda acomodé rendimiento alto, medio y bajo. Y en ese mismo eje, el gráfico, digamos, me permitió poner que son hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Y hacia la derecha, las barras apiladas, las que se dividen. Usted lo dividió por hombre y mujer, pero yo lo dividí por materias. Sí, no hay problema. Sí, porque yo lo veo que se entiende, pero sí quiero estar segura si sí se podía así. Sí, no hay problema. Ok. Listo, continuamos. Si no hay alguna otra duda. El orden, entonces, obviamente no se puede ordenar por tamaño porque son varios tamaños. Lo ordenamos que por el mismo orden de materia que viene español, sociales, mate, ciencias, así. No importa, nada que ver. En realidad, si usted quiere manejar un orden, maneje el orden de cómo usted va poniendo las materias acá. Maneje ese mismo orden. Si lo hizo alfabéticamente, hágalo alfabéticamente. Si lo hizo usualmente, ahí nada más porque matemática siempre va de primero o como guste, no hay problema ahí. Ok, continuamos entonces. Vamos a hablar ahora del cuadro número 2. Ya casi les aparece por ahí. Ok, cuadro número 2. Debemos construir una tabla como estas. Ya les va a aparecer, siempre anda un poquito atrasado. Ok, una tabla como esas es la que tienen que llenar para el punto 9. Ustedes tienen que construir las clases, tienen que sacar el punto medio, las frecuencias absoluta, relativa, absoluta y relativa acumulada menos D y más D, ¿verdad? Yo voy a darles un ejemplo para que recuerden cómo era. Ustedes lo tienen que hacer con las notas que les indica la base de datos. La base de datos que les mandé, o que está ahí, dice cuáles son las notas que tienen que utilizar. Okay, en este caso, vamos a suponer que yo tengo estas notas de estudios sociales, ¿verdad? Son 10 nada más, y las voy a ordenar y las voy a clasificar en este caso. Ahora, siempre debería ordenarlas primero, okay, pero por cuestión de tiempo no las voy a ordenar porque son poquitas. Sí necesito saber cuál es la nota más pequeña, que en este caso es 46,5, ¿verdad? Esta sería la nota más pequeña. Con base en esta voy a trabajar. Para construir las clases, yo tendría que hacer lo siguiente. Ok. Tomo el 46,5 y le resto 0,5 para iniciar la primera clase. ¿Qué sería entonces 46? Les sugerí, primeramente, dentro de ese mismo foro, les sugerí 10 de amplitud, pero con el aporte de Kenneth, si no me equivoco, vimos que no iban a salir las 6 clases que se piden como mínimo, entonces cambiamos a una amplitud sugerida de 5. Ok, entonces para poder iniciar, entonces comienzo la primera clase en 46 y le voy a sumar 5 a 46. Entonces 46 más 5 son 51. En 51 va a iniciar la siguiente clase y le voy a sumar 5. Va a dar 56. Y así lo voy a hacer sucesivamente. La siguiente iniciaría en 56 y le sumo 5. Va a dar
61 y así sucesivamente, ¿verdad? Ok, después, bueno, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Ok, continuemos. Para hallar los puntos medios, en este caso recuerden que el punto medio es como un valor intermedio. Bernie, ¿tiene una duda? Sí, bueno, pero es que estoy desde la cuenta de mi papá. No hay problema. Una consulta a la hora de restar ahí, entonces restaríamos con 0,5. Esto es un valor recomendado siempre por todos los textos. Siempre usted le resta 0,5 al primer dato que tiene. Perfecto, muchas gracias. Ok, después le vamos sumando 5 porque es la amplitud sugerida en este caso, ¿verdad? Y después para el punto medio, en este caso, no sé si tiene todavía alguna otra duda. ¿Quedamos bien? Sí. Sí, perdón, es que me quedaba arriba. Ok. Después el punto medio es como un valor intermedio entre estos dos. O sea, yo voy a sumar 46 más 51 y lo voy a dividir entre 2. Entonces ustedes hacen esa operación, ¿verdad? 46 más 51 lo dividen entre 2. 46 más 51 y el resultado entre 2. Tengan cuidado porque algunos de ustedes, tal vez en las calculadoras, hacen la suma y de una vez le dan dividido entre 2 y la calculadora puede que solo le divida el segundo valor entre 2. Entonces mejor, si lo saben colocar en fracción, genial. Y si no, hagan la división, la suma, perdón, y después lo dividen entre 2, después de darle igual, en ese caso. Sí me doy a entender. Como no tengo la calculadora ahí, no les puedo explicar. Sí. Sí, pero sí. Ok, aquí nos da 48,5. Después, para ir generando las demás puntos medios, yo puedo sumar la amplitud. A 48,5 le voy sumando 5 y me da 53,5. Y así lo puedo ir haciendo para generar las demás. Sumarle 5. Se hace muchísimo más fácil. Ahora podrían sumar los dos límites de la clase, dividirlos entre 2 y también les va a dar el mismo valor. Pero así se ahorran ese cálculo. Ahora, la frecuencia absoluta, recuerden que son los valores que estén dentro de ese rango, de 46,5 hasta 51,5. En este caso, ¿verdad? Entonces, tenemos este valor y solamente ese, ¿verdad? Ok. Ah, no, 48,5, perdón. Tenemos dos valores. Ese es el problema de no haberlo ordenado, ¿verdad? Entonces colocamos 2 como frecuencia absoluta. Entonces, es nada más contabilizar los valores que hay según el rango que se nos da, que en este caso el rango es de 46,5 a 51,5, y aquí en la tabla de datos hay solo 2 de esos valores. Ahora vámonos de 51,5 a 56,5. Aquí hay uno, aquí hay otro, y listo, ¿verdad? Los demás ya están en otra clase que por tiempo no la vamos a hacer, también serían 2. Ahora, supongamos que ahí debajo van las demás clases. El total tiene que ser 10 en ese caso, porque son 10 datos, ¿verdad? Aquí no nos va a dar 10 porque faltan unas clases, ¿verdad? Vean que me lo estoy brincando. Nada más como un ejemplo ilustrativo. Ahora, para generar la frecuencia relativa, nosotros tenemos que dividir cada valor, cada número de la frecuencia absoluta entre el total, que es 10.
Entonces ustedes dividen 2 entre 10 y les va a dar 0,2. Y otra vez el 2 entre 10, 0,2. Ahí solo estoy trabajando las primeras 2 clases. Recuerden que la suma de estas frecuencias relativas les va a dar 1. O si alguien lo trabaja en porcentaje, les va a dar 100%. Ok, la acumulada menos D se iniciaba con el primer valor. Voy borrando un poco por acá. Algunos valores para que no se nos haga tanto enredo. Ok, nosotros vamos a tomar la primer absoluta, la vamos a jalar y le vamos a ir sumando la siguiente absoluta. 2 más 2, 4. Y ahí le voy sumando la siguiente absoluta y ahí voy sucesivamente. Con las relativas es lo mismo. Vamos a hacerlo con otro color. Tomo la primera relativa, que es 0,2, y le voy sumando la siguiente, que sería 0,2 y da 0,4. Ya les va a aparecer. Y así vamos generando, sumándole la siguiente frecuencia relativa, vamos generando todas las frecuencias acumuladas menos de relativas. Para la parte de las más de, se colocaba el total, que en este caso es 10, y se le iba a restar la primera absoluta. En este caso, 2 menos 10 da 8. Y después, si le resto el otro valor, que aquí es 2, me va a dar 6, y ahí sucesivamente, ¿verdad? Lo mismo hacemos con las relativas. Tomamos el total de la relativa, lo colocamos acá, y le vamos a ir restando la primera relativa, que en este caso sería 0,2. Y nos daría 0,8, y ahí le vamos restando la siguiente. Solo estoy haciendo las primeras 2 como para recordar cómo era. Igual hay un video explicativo de todo este tema de la tutoría 2, ¿verdad? Alejandra. Profesor, una consulta. Ese número bajo con el que usted inicia, está correcto, no es que empezaba como alrededor de 56,81 en las notas de estudios sociales. Perdón, esto es un ejemplo hipotético. Ah, ok. Con estas notas que yo le puse abajo. Ah, no ok, es el ejemplo, sí, no es el ejemplo del proyecto. Ok, está bien, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Profe, yo disculpa, es que no me sale la manita. Tranquila. Dígame. Las que son 6, entonces podemos usar 6, 8, 10, las que nosotros queramos, pero que sea mayor que 8, que 6, perdón. Creo que le escuché, es que se le escuchó cortado. Creo que lo que usted está diciéndonos es que si puedo hacer más de 6 clases, puedo hacer todas las que sean, pero mínimo 6. Mínimo 6, ok. Sí. De acuerdo, gracias. Con gusto. ¿Algo más? Okay. Profe. Sí, Mel. Bueno, no sé, es que levanté la mano más después. Esos totales que se manejan ahí, ese es el total de todos los datos, ¿verdad? O sea, el total general, por así decirlo. De las notas que le pidieron para su investigación, para el ejercicio suyo, son 50. 50 notas de sociales. Entonces, este total tiene que ser 50. Ok, con ese total, ¿verdad? Ese es el que se utiliza para medir las frecuencias relativas y también las acumuladas, no, sí, todas las relativas. Sí, con eso saca las relativas, dividiendo cada una de estas absolutas que tiene, en este caso son 2 y 2, las va dividiendo entre el total, que para usted va a ser 50. Ajá, gracias, profe. Un gusto. ¿Algo más? Continuamos entonces. Vamos a hablar del histograma, la ojiva y algunas consultas que vienen ahí. El histograma es de frecuencias absolutas y deben hacer también 2 ojivas en una misma gráfica. No dice de cuáles frecuencias. Yo les recomiendo de las absolutas también, es más fácil. Profe, una consulta, de casualidad podría volver un momento la diapositiva. Un segundito. Claro. A ver si queda
Ok, gracias, es que es para tomar nada más. Listo, muchas gracias. Un gusto. Ok, les hablaba de que el histograma es de frecuencias absolutas, ahí lo menciona, pero... Manito. ¿Me escuchan? Sí. Que no puedo levantar la mano porque estoy desde el teléfono y aquí no tengo ni idea cómo levantarla, qué pena, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, es que ingresé un poquitito después, entonces no sé si ya consultaron un toquecito más general del formato. Entonces quería ver si usted me la podía contestar. En una parte dice que hay que agregar como las edades de los estudiantes, pero no, digamos, no nos facilitan la edad de los estudiantes. ¿Cómo hago en esa parte? Sí, en la parte de la presentación del proyecto. Ajá. Sí, ahí les mencioné que esa parte no la hagan, que no mencionen nada, porque como la idea era que ustedes recogieran los datos, sí se podía mencionar. Entonces no pueden mencionar nada acerca de las edades, de la ubicación geográfica, entonces nada más limítense a definir las variables. Ahí después en el video, porque le va a quedar el video, va a poder ver los ejemplos que les di de variables. Sí, le ayudé. Sí, muchísimas gracias. Un gusto. Ok. En el histograma hablamos que era de frecuencias absolutas. La ojiva no viene de qué, ¿verdad? Entonces la van a hacer de absolutas, es mi recomendación, pero si la quieren hacer de relativas, la hacen. Pero son dos en una misma gráfica. Las dos en una misma gráfica. Ok. Y tienen que responder estas preguntas. Se las voy a poner nuevamente porque, como les vuelvo a repetir, está un poco pegadillo. El sonido llega primero. Ok, estas preguntas que han sido una consulta que han tenido bastantes. Esta se puede responder con la misma ojiva. ¿Cuántos estudiantes tuvieron una nota inferior a 80? Pero incluso se puede responder contando las notas menores a 80, contando nada más. Lo harían con la ojiva, pero estos tres se hacen con la misma tabla anterior que teníamos, la distribución de frecuencias, y con las fórmulas de datos agrupados, que ahorita no las voy a explicar. Al final les voy a explicar cómo se hace eso de datos agrupados. Pero para que vean, bueno, ahí decía que solo con los gráficos, pero con los gráficos solamente con la ojiva, solamente pueden determinar cuántos estudiantes tuvieron notas inferiores a 80, y esto otro sería con las fórmulas de datos agrupados. Y ahorita más adelante les voy a explicar, les voy a hacer un ejemplo de eso de los datos agrupados. Melanie. Profesor, si uno, en esa pregunta, ¿cuántos tiene una nota inferior a 80? Si uno lo saca del gráfico o de la tabla, bueno, el cuadro, al final tiene que dar lo mismo, ¿verdad? No, no le va a dar lo mismo porque del gráfico usted no tiene valores tan exactos. Los valores no son tan exactos. Si lo saca de contabilizando las notas, va a ser 100% exacto, a no ser de que cuente mal. Si lo saca con la ojiva, puede tener un margen de error. Ahorita voy a hacer una ojiva y le voy a explicar eso. Ah, bueno, Carla. sí, gracias. Con gusto, Carla. Profe, en lo de las ojivas, yo la vez pasada había visto el video que ponen de una profesora que explica eso, y ella ponía, bueno, decía que en lo de las ojivas, por ser los puntos los que se están identificando, son los puntos medios, pero yo he visto que usted siempre pide el límite inferior. Según el texto y según muchos textos, son los límites inferiores los que usted debe colocar. Sí, es que ella recalcaba eso. Yo en la tarea pasada lo hice así. Usted no me lo puso malo, pero ahora con todo esto, digo yo, ¿serán los inferiores sí o los puntos medios? Pero no, está bien, dejo
los límites inferiores. Y que yo definitivamente yo no sé cómo leer esto en la ojiva, lo de la nota inferior a 80, porque a pie es un montón, son 200 y resto notas. Bueno, en este caso son 50. ¿Cómo se lee? Yo no sé cómo se lee. Ahorita voy a hacer una y le voy a explicar. Ok. Aquí es importante, ya voy a hacer eso, que deben aparecer todos los procedimientos que le permitieron llegar a las respuestas de esta parte, ¿verdad? Todos los procedimientos de las fórmulas que usó de datos agrupados. De lo contrario, no se asignará puntaje. Ok, continuamos entonces. Les voy a dar un ejemplo de histograma y les voy a mencionar algo que han consultado mucho también. Este histograma en realidad yo lo hice como un gráfico de barras. Nada más que le quité lo que me genera aquí. Él me genera unos valores aquí, yo se los quité. Yo quité eso. Yo ingresé estos valores, que son los límites de la clase, los ingresé manualmente, insertando un cuadro de texto, ¿verdad? Eso se insertó manualmente. Para insertar eso es muy simple, nada más le dan a insertar cuadro de texto y ponen el texto por ahí de los valores de los límites y listo. Siempre es importante que venga etiquetado qué significa cada uno de los ejes. El horizontal son los rangos de notas, el vertical que está por acá son la cantidad de estudiantes. Para el ejemplo de ustedes también, esto es solo un ejemplo hipotético, ¿verdad? Y siempre enumerar el gráfico, delimitar el título y poner fuente, siempre, no se les olvide eso. Ahora, ¿cómo lo construí? Okay, les voy a enseñar lo que me pareció en la hoja de Excel. Aquí vienen y aparecen, ya ni me acuerdo qué aparece, pero aparecen algunas leyendas, yo las borré todas, solo puse datos arriba, puse aquí frecuencia absoluta, pero eso lo puse por ponerlo. En realidad yo le voy a borrar todo lo que me genere ahí. Por aquí me generaba una leyenda de frecuencia absoluta, yo la eliminé, porque el histograma no debería llevar en realidad nada de eso. Y vean que puse una primer clase con 0 y una última con 0. A muchos de ustedes les he mencionado que los gráficos histogramas no inician pegaditos aquí, sino que hay que dejar una barra de espacio. Así dejan una barra de espacio al inicio, colocando 0 en esta parte, como una primer clase y como una última clase, colocar 0. Y después los otros sí serían las alturas de la frecuencia absoluta en cada caso. Y, bueno, como les dije que era un gráfico de barras, lo que tienen que hacer es después darle formato a las barras, seleccionar las barras con su cursor, seleccionan las barras y le dan formato y en el ancho le ponen 0 y así las barras quedan pegaditas. Melanie. Profesor, una pregunta. Ay, perdón. Ya le doy la palabra a Ingrid. Ya Está había bien, llamado a gracias. Melanie. Tranquila, puede dársela a Ingrid, es que mi pregunta es de lo anterior, entonces puede continuar. Ok. Gracias, compañera. Profesor, en este caso, usted mencionaba que hay columnas que pueden ir de la más pequeñita a la más grande. Acá podemos empezar por una columna más alta. No, Es vea que permitido. el histograma va en orden secuencial porque son rangos de 45 a 55. Como la otra es de 55 a 65, tiene que ir pegada. El comportamiento de la altura de estas barras es irrelevante. Profesor, pero digamos en el caso, si empieza con un 56, un ejemplo, y luego va a 61, o sea, puede empezar de una más alta a una más baja. Sí, como le digo, no importa el tamaño, eso es irrelevante. O sea, no es que tiene que ser de orden de tamaño, es de orden de clase. Ah, ok, perfecto, está bien. Muchas gracias, profesor. Con gusto. Ahora sí, Melanie, dígame.
Profe, en lo anterior, lo de las medidas de tendencia central y variabilidad en datos no agrupados, ¿verdad? Hay unos videos, hay una plataforma, ¿verdad? Y los profesores utilizan unas fórmulas, ¿verdad? Sí. Grandes, ¿verdad? Mi pregunta es, en cuanto a la media, que es, bueno, o promedio, la media aritmética, ¿se puede usar cualquiera de las dos formas? Es que en unas se suman y se dividen entre la totalidad de datos, pero en un video que se compartió en un foro de dudas, el profe Alex ahí utilizó otra fórmula. Sí, no hay problema, puedo usar cualquiera de las dos. Pero aunque no den iguales. Deberían darle igual. Es que hay una diferencia entre un decimal, 1 o 2, sí. Eso es cuestión de redondeo, no se preocupe. Problema si con una le da 65 y con la otra le da 80. Sí, yo la redondeé todo, pero es que aún así... Bueno, no, sí, perdón, no la redondeé. Digamos, ni redondeándola aparecía por los decimales, algo así. Ok, yo ahorita le voy a hacer una explicación de un caso más adelante de eso y... Es importante destacar que estos límites 45, 55, 65, 75, 85 y 95 para la menos D deben ser los límites superiores y si fuera una más D deben ser los límites inferiores. Esta ojiva que les construí aquí es la menos D. La más D va a ser un movimiento hacia abajo, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer las dos, ¿verdad? Las dos van a quedar aquí en una sola. Igual después les voy a dejar algunos videos, si no saben construirla, algunos videos recomendados para que la puedan construir. Ahora sí, si yo quisiera hacer eso que les mencioné, de saber cuántas notas son inferiores, por ejemplo, a 70, en este caso, como es menos D, 70 va a estar como por aquí, ¿verdad? No es un valor exacto, estoy haciendo algo aproximado. Bueno, un poquito más para la izquierda. Entonces voy a buscar el punto con el que se relaciona en el eje vertical. Es un poquito por encima de 20. Entonces voy a decir que es aproximadamente 21. Podría haber aquí errores porque no estamos trabajando con una ojiva que diga exactamente todos los valores en cada eje, ¿verdad? Este eje horizontal va de 5 en 5 y el vertical también. Entonces hay una pérdida ahí de valores que no podríamos identificar exactamente, pero aproximadamente está entre 21 y 22 los valores que son inferiores a 70, ¿verdad? Los estudiantes que sacaron notas inferiores a 70 en este ejemplo en particular. Ya tenemos duda de María Jimena. Profe, disculpe, mi duda es con respecto a qué día cuelga usted esta tutoría en la plataforma. Yo la trato de procesar porque ahí le hago unos ajustes, trato de ajustarla lo más que puedo y después la subo inmediatamente, pero como es muy larga y la velocidad del internet no es tan buena, a veces me dura bastantes horas en cargar, entonces tal vez te voy a mañana, entre hoy y mañana en la mañana. Ah, bueno, gracias. Con gusto. ¿Alguna duda de este caso de la ojiva? Carla. Sí, profe. Entonces, digamos que así, para mí eso es como un tipo bateo, ¿verdad? Yo sé que todo está calculado,
pero así es como tenemos que leer lo de la pregunta de cuántos estudiantes tuvieron una nota inferior a 80. Yo me trato de posicionar en el puntito que se asimila al 80 y algo que tengo por ahí, y trato de medir a ojo. Entonces yo puedo batear 1 o 2 porcentajes ahí más o menos. Sí, no va a batear, porque si usted me dice que es 25, ahí sí está bateando. Sí, no, es menos, pero sí, digamos, yo le podría decir a usted, es un 19 o es un 21 y usted me lo podría poner bueno. Sí, hay un rango porque lo estamos haciendo gráficamente. Y en el ejercicio dice que usando la gráfica, ¿verdad? Y ¿verdad? Lo pongo que ahí dice cuántos. Yo le digo a usted en porcentaje o le digo 20 estudiantes o el 20%. ¿Dice porcentaje o dice cuántos? ¿Cuántos? Entonces usted me va a dar una cantidad. Si yo le diría el porcentaje de notas menores a 80, okay, sí me lo dan porcentaje, ¿verdad? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Melanie. Yo no, profe, usted había recalcado que si uno lo saca con la tabla no va a dar lo mismo, ¿verdad? Para este caso no necesariamente. Sí, no necesariamente, hay un error ahí de algunos valores. Sí, hay bastante diferencia, pero entonces sí, solo con el gráfico. Eso es lo propuesto, ¿verdad? Ok, gracias. Con gusto. Ok, seguimos entonces. Vamos a hablar ahora de las medidas de tendencia central y de variabilidad. En este caso, les piden extraer los datos recolectados de 10 unidades de la nota de ciencias. Bueno, ahí la base de datos les dice cuáles tienen que hacer, ¿verdad? Dice que es importante que los datos elegidos para este ítem aparezcan para que el docente verifique la respuesta. Igual tiene que ponerlos, pónganlos ahí, en su trabajo, los que se escogieron, aunque sean los que les dice la base de datos. Y ya les voy a hacer un ejemplo, porque son datos agrupados. Yo les pasé a ustedes unas diapositivas, pero no se las expliqué, porque lo de datos agrupados en realidad no se ha estado evaluando hasta este módulo, ¿verdad? Módulo virtual, por decirlo así, en modalidad virtual. Pero ahora sí se las voy a explicar. Okay. La moda con esta parte de datos agrupados se usa esta fórmula. Ya les voy a explicar qué significa cada uno de los valores. Y ustedes tienen que construir las clases, hacer como una distribución de frecuencias de los datos que les dan. Ahora, por ahí, como son 10 notas, va a quedarles pequeñita, incluso les puede quedar hasta más pequeña de 6 clases, no hay problema con eso. Pueden usar una amplitud de 2, una amplitud de 3, de 5, igual les va a dar un valor muy aproximado, depende de la amplitud que usen, ¿verdad? Entonces la recomendación es tal vez una amplitud de 2. Ustedes van a tomar, digamos que ya hicieron los límites de clase, estamos obviando que ustedes hicieron ya los límites de clase, ya sacaron la frecuencia absoluta y obviamente el total. De ahí vamos a hacer la fórmula. Okay. Estamos obviando eso, que ustedes construyeron las clases y la frecuencia absoluta. Omitan estos límites indicados. Nunca los estamos usando. Fue que copié este ejercicio y empezaba con esa explicación, pero omitan esos. Carla, ¿tiene alguna duda? Dígame. Sí, por ahí a mí me pasaron el dato que usted había dicho que utilizáramos amplitud de 2.5. Usted dice que da muy similar con 2, 2,5 o 3. Entonces no sé cuál usar en realidad. En realidad con cualquier amplitud debe dar un valor muy similar. Use algún valor entre esos, no hay problema. Ok, bueno. Ana,
Dígame. Buenas tardes, profe. Yo lo hice, pero usé una amplitud de 5, entonces solo tengo 3. No importa. 3. No importa. Ah, ok. Está bien, gracias. Con gusto. Ok. En este caso, ustedes tienen que buscar la clase modal. La clase modal va a ser la clase donde haya mayor frecuencia absoluta. Como ustedes pueden ver, la clase modal, ¿verdad? Ahí se busca la clase modal donde está la frecuencia absoluta más grande. Sería 12. Buscan entre todas las frecuencias absolutas la más grande, sería 12. Entonces vamos a trabajar con esta clase. Esta es nuestra clase donde va a estar la moda. Ok, luego de eso necesitamos sacar algunos datos. Necesitamos sacar la amplitud. Bueno, la amplitud es el valor C. Como aquí no la sabía, yo lo que hago es restar el límite superior con el límite inferior. Pero como ustedes ya saben la amplitud que usan, si usaron 3, si usaron 5, ese es este valor. El C es la amplitud que usaron. Después, el LI es el límite inferior. De este caso, es 42,5. LI, límite inferior. Ahora, hay unos valores ahí en la fórmula que se llaman D1 y D2. D1 va a ser la distancia que hay de la frecuencia absoluta que tengo con la anterior. O sea, la distancia que hay en números, en cantidad de números de 12 a 8. O sea, es una resta. 12 menos 8 es 4. Eso es D1. La diferencia que hay con la clase anterior. Si la clase anterior no existe, ustedes le restan 0, ¿verdad? Porque puede ser que lo hayan hecho y les quede en la primer clase. Entonces ustedes dicen, no hay una clase anterior y van a decir que es 0, la clase anterior. Ok, y después hay que hallar el D2, que es la distancia que hay ahora de 12, que es nuestra frecuencia absoluta de la clase modal, con la frecuencia absoluta posterior. O sea, hay que restar 12 menos 9 y nos da 3. Una vez que ya tenemos todos esos valores, los montamos en la tabla. Entonces, en la fórmula. Entonces ya sabemos que nuestro límite inferior era 42,5. Lo pusimos aquí de primero como la fórmula, perdón, ahí me emocioné, como la fórmula lo indica, que sería aquí, ¿verdad? Ahí va el límite inferior. Después dice que va D1 aquí y aquí también. D1 fue 4, lo colocamos ahí en esos dos espacios. Después me dice que el D2 va aquí. D2 ya les va a aparecer que anda un poco lento. D2 en este caso es 3 y se coloca en los espacios que están ahí indicados. Y el C, que en este caso es 7, lo colocamos aquí, ¿verdad? Que es nuestro valor C. Y después toda esta expresión la pueden meter así como está en la calculadora y en este caso les da 46,5. En este caso en particular. No sé si hay alguna duda. Melanie. Profe, en esta parte, bueno, lo de las clases, aquí no precisa si le quedan el mínimo de clases, que son 6, o sí, con 10 datos y una amplitud de 2,5 quedarían las 6 clases. No estoy seguro porque no sé exactamente los datos, pero no es necesario, para este cálculo no es necesario que tenga las 6 clases. Ah, ok, gracias. Analicet. Javi, solo para decirle a Melanie que con 2,5 sí quedan 6 clases. Genial, muchas gracias, ya hice un aporte. Gracias, Analicet.
Sí, porque no manejo los datos exactamente como tal, pero si con 2,5 funciona, genial. Para evitar cualquier situación, para que sean las 6 clases. Por lo demás, la fórmula, la aplicación, ¿hay alguna duda? Si no, entonces seguimos. Vamos a aplicar otra fórmula. Sí. Profe. Dígame. ¿Verdad que esto mismo entonces es lo que se usa en los puntos B, C y D de abajo del histograma y de lo de ojivas? Ajá, de las preguntas debajo del histograma. Ajá, de la moda y la mediana tenemos que hacer esto mismo. Ajá, pero también del punto, déjeme devolverme. Voy a devolverme porque no sé cuál punto era. Aquí se lo voy a poner. Del punto 13 también tienen que hacer eso. También el punto 13. ¿De acuerdo? Ok. Si no hay más dudas, seguimos. Profe, una consulta. En el cuadro 7, por ejemplo, para completarlo, tenemos que seguir ese mismo formato. Ya aquí me tendría que volver. Voy a ver si lo veo un momento en la compu para no devolverme todo eso, porque... O tal vez, me pregunta, bueno, porque me diga ahí como sí o no. Es que si usted me pregunta, no sé cuál es el cuadro 7. Ah, ok. No me lo sé de memoria. Si, digamos, a la hora de ordenarlo, lo tengo que hacer con alguna función o lo puedo hacer manual, como ya lo hemos estado haciendo. El punto 7, ¿me dice usted? Ajá. El punto 7 es lo de las gráficas, los gráficos. No, pero entonces seguro me enredé. Bueno, pero en la cuestión de los cuadros, cuando se hace el ordenamiento de los datos, ahí sí se puede ordenar de manera manual, ¿verdad? Sí, bueno, esto no tiene relación con esto que estamos viendo, ¿verdad? Ah, ok. Usted estuvo al inicio de la tutoría, yo le expliqué eso. Puede que no, es como tuve que cambiar de dispositivos. Sí, por ahí le va a quedar su respuesta de eso, va a ver. Nada más va a ver el video después. Ok, gracias. Ok. Tenemos a Alejandra, ¿con alguna duda? Profe, bueno, creo que me estaba adelantando un poco, pero lo que le iba a preguntar era que si las medidas de tendencia que usted quería que agregáramos en la pregunta 13 es la moda, la media y la mediana, o si habían otras, pero yo creo que lo iba a explicar ahorita. Sí, son solamente esos tres. Media aritmética y mediana. Ok, está bien, gracias. Claro, con gusto. Por cierto, voy a ir a la mediana con datos agrupados, ¿verdad? Tengo el mismo ejemplo. Recuerden olvidar un momento esta columna de límites indicados porque no la utilizamos, no la usamos. Ok, teníamos del mismo ejemplo anterior los límites, los tenemos por ahí, y también tenemos, no sé si Carla tenía otra duda, creo que acaba de levantar la mano. Sí, profe, lo de la media aritmética, que son los promedios, se saca diferente para los agrupados. Sí, ya le voy a explicar cómo. Ok. Déjeme explicar la mediana y después paso a la media aritmética. Ok, tengo ahí las clases otra vez, las frecuencias absolutas que ya había sacado, y ahora uso las acumuladas absolutas, menos de nada más. No ocupo hacer más que eso. Si alguien quiere llenar toda la tabla con más de, menos de, relativa y todo eso, está bien, pero va a perder tiempo. Lo único que ocupamos en este caso sería la acumulada menos de absoluta, ¿verdad? Que es ir sumando. Tomo la primera, la coloco, le voy sumando la segunda. 1 más 8, 9, 9 más 12, 21, 21 más 9 va a darnos 30, y así sucesivamente, ¿verdad? De ahí sacaba la frecuencia acumulada menos de, ¿verdad? De las absolutas, nada más. Ok, una vez que ya tengo eso, para encontrar la mediana, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer el cálculo de esta parte primero. N medios. Que eso me va a decir la mitad de los datos. Más o menos por dónde está. N es el número de datos, que son 40. Entonces,
n medios es 40 entre 2, que nos da 20. Eso es n medios. Que eso es lo que tenemos que ubicar. 20. Ahora, ojo a esto. Tiene que buscar la clase donde está la frecuencia acumulada menos de superior a 20. Va a ser superior a 20, que fue nuestro valor encontrado en este cálculo. Entonces, superior a 20. La clase donde está la frecuencia acumulada superior a 20, la más cercana, es donde está el 21. Entonces estamos hablando de que vamos a trabajar con esta clase, con la clase de 42,5 a 49,5. Pura casualidad que sea la misma que donde estaba la moda. No necesariamente tiene que pasar eso. Fue en este caso casualidad. Ahora, vamos a usar los demás, vamos a identificar los demás valores. Ya tenemos el n medios. Ok, sabemos que es esa la clase en la que vamos a trabajar. También tenemos la amplitud, ¿verdad? Que en este caso yo la hago restando los límites, pero ustedes sí saben cuál es la amplitud que van a usar. Si es para la parte 13, la amplitud recomendada era 5, y si era para la parte de las preguntas, después de la ojiva y el histograma, le sugerimos 2 o 2,5 o incluso 3. Y ya tenemos ahí el C, ¿verdad? Ahora el límite inferior, que ya habíamos hablado que es de los dos límites de la clase, el más pequeño, ¿verdad? 42,5. Y algo que nos falta en la fórmula es el FA y el FI. FA es la frecuencia acumulada anterior, la anterior a 21, que es 9. Y el FI es la frecuencia absoluta en esa misma clase, en la clase que estoy trabajando, en la clase donde tenemos el valor superior a 20, el más cercano superior a 20. Entonces, el FI ahí va a ser, en este caso, 12, ¿verdad? Y lo que queda después es sustituir los valores en la fórmula. Entonces, límite inferior que tenemos ahí, 42,5. El n medios ya lo habíamos sacado, era 20, lo sacamos de acá, ¿verdad? Después tenemos también, restamos el FA, la frecuencia acumulada anterior, que nos dio 4. Eso lo dividimos entre el FI. El FI es la frecuencia absoluta de la clase que escogimos, que es 12, y eso lo multiplicamos por el punto de la amplitud, perdón, la amplitud de cada clase. Y hacemos ya ese cálculo como tal, lo metemos ahí en las calculadoras y nos da 48,92 en este caso.